Bueno, ahora nos acompaña Javier Gamero Casado, fisioterapeuta de Osasun Bidea, perdón, y viene a contarnos un poco más sobre qué se entiende por el ejercicio terapéutico en el medio acuático y la diferencia con la actividad física. Buenos días, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña y también hacer una mención especial a Ana Jiménez, presidenta del Colegio de Fisioterapeutas, por haber acudido hoy aquí. Gracias, Ana. Bueno, ya me han presentado, soy Javier Gamero y hoy os vengo a hablar del ejercicio terapéutico en el medio acuático. En primer lugar, creo que es importante hacer una diferencia entre la actividad física y el ejercicio terapéutico. Entonces empezamos describiendo lo que es la actividad física, que es cualquier movimiento corporal cuyo resultado conlleva un gasto energético. Es decir, correr detrás del autobús, la actividad física, ir de compra o llevar un objeto pesado durante un tiempo es actividad física, subir las escaleras es actividad física, pero no reúne las características para enmarcarlas dentro del ejercicio terapéutico. Y el ejercicio terapéutico es la actividad física estructurada, planificada y con objetivos. Es decir, el ejercicio terapéutico es la ejecución sistemática y planificada de movimientos corporales, postura y actividad física con el objetivo de que el paciente pueda corregir o prevenir alteraciones, mejorar o restablecer o potenciar el funcionamiento físico, reducir factores de riesgo para la salud y optimizar el estado general de la salud, el acondicionamiento físico o la sensación de bienestar. En esta definición entrarían bien los ejercicios de fuerza, ejercicios de potencia o de resistencia, de equilibrio, ejercicios respiratorios, todo esto entrarían dentro del marco teórico de ejercicio terapéutico. Para hacer ejercicio terapéutico en terapia subacuática tenemos que asentarnos sobre unas bases y lo primero es hacer una valoración o una anamnesis de cada paciente en el que veamos el proceso actual y anterior de la enfermedad del paciente, si tiene hipertensión, diabetes, si porta órtesis, si tiene una válvula de derivación, bueno, lo que viene siendo una anamnesis que todos los fisioterapeutas sabemos hacer, pues eso. Después tenemos que hacer una exploración física para ver qué disfunciones queremos mejorar o trabajar en el medio acuático o si está indicado o no la terapia subacuática. En esta exploración física veremos el rango de movilidad que tiene, si tiene el paciente, si tiene dolor, si toma algún medicamento o algo que nos impida realizar la actividad. Y bueno, también tenemos que tener especial atención en esta terapia a la antropometría del paciente, ya que utilizamos unos instrumentos y unos aparatajes en los que hay que tenerlo bastante en cuenta. Después pasaremos unos test y unas pruebas que, bueno, pues dependiendo de la exploración física, veremos qué test y qué pruebas para poder objetivar el trabajo, si es efectivo o no es efectivo, si está indicado o no está indicado en cada paciente. Hay mogollón de test y de pruebas. Y por último, el ejercicio terapéutico en terapia subacuática tiene que estar individualizado y adaptado a cada paciente. Con esto fomentamos la adherencia al tratamiento y que el paciente quiera seguir viniendo. Y la terapia subacuática, ¿sobre qué principios lo asentamos? Bueno, pues hay varios principios sobre los que tenemos que prestar bastante atención. El primer principio es el principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga nos indica cuánto estímulo debemos dar a un paciente para que haya una adaptación de su organismo a lo que estamos trabajando. Ese estímulo no tiene que ser ni muy fuerte para que haya un sobreentrenamiento, ni tan débil como para que no surta adaptaciones.
hay que prestar bastante atención a esto, ya que de normal trabajamos con sujetos bastante desacondicionados y llegan a la sobrecarga fácilmente. El segundo principio es el principio de especificidad, este principio nos dice que las adaptaciones se producen según el campo en el que estemos trabajando. Es decir, si trabajamos en el campo de la fuerza, tendremos adaptaciones en el campo de la fuerza. Si trabajamos en el campo de la marcha, tendremos adaptaciones en el campo de la marcha. Y bueno, aunque se ha visto que en sujetos bastante desacondicionados como son los nuestros, pues el trabajo en un campo surte efecto en otros campos. Luego nos asentamos sobre el principio de variación y alternancia. El principio de variación y alternancia es bastante importante en esta terapia, ya que este principio dice que si estimulamos a un paciente en una misma posición, el cuerpo se adapta y no sale de su zona de confort. Como nosotros trabajamos en el medio acuático, prácticamente casi todos los ejercicios que el paciente realiza en su vida diaria son en la superficie, con lo cual la variación y la alternancia es bastante fuerte a la hora de trabajar en el medio acuático. Y se producen adaptaciones y el paciente tiene que salir de su zona de confort al trabajar en este medio diferente. El siguiente principio es el principio de progresión. El principio de progresión nos indica para saber cuándo tenemos que incluir un estímulo nuevo. Hay varias maneras de ver cuándo tenemos que incluir el estímulo nuevo, pues cuando el paciente haya tenido ya la adaptación. Aquí podemos verlo mediante la escala de Bohr o la frecuencia cardíaca. En nuestro caso es más fácil verlo sobre la frecuencia cardíaca, ya que la escala de Bohr es bastante subjetiva y en este tipo de pacientes puede ser un poco ambiguo el dato. El principio de periodización hay que tener en cuenta a la hora de programar sesiones y no realizar siempre los mismos ejercicios ni el mismo volumen con la misma carga. Esto también es bastante importante, ya que de normal los pacientes trabajan en superficie, entonces al meterlos en otro medio, al llevarlos a otro medio, pues la variación y la periodización están claros. La intensidad. El principio de intensidad es, aquí tenemos que prestar atención en no quedarnos demasiado cortos con el estímulo como para no provocar un cambio y no sobrepasar el estímulo. La intensidad se puede medir de varias maneras, pero bueno, la que a nosotros más nos gusta es la frecuencia cardíaca. Tenemos que hacer las sesiones basándonos en la frecuencia cardíaca de reposo y estimando la frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca de reposo estaría bien que el paciente se la midiera cuando se levanta o así, pero bueno, la podemos medir nosotros 5 minutos antes, cuando esté en reposo del paciente y podríamos trabajar sobre ese dato. Es bastante importante atender a la frecuencia cardíaca, como ya veremos en un estudio que voy a mostrar luego, porque la frecuencia cardíaca genera un gasto energético extra y en pacientes que están bastante desacondicionados, pues es bastante importante tenerlo en cuenta. Y por último, el principio de la frecuencia del ejercicio. Las últimas guías de práctica clínica dicen que como mínimo la OMS recomienda entre 3 y 5 veces a la semana y que al menos 2 sean supervisadas. Pues esos son los principios en los que asentamos nuestras sesiones. La progresión en las sesiones de terapia subacuática, nosotros estamos trabajando, aumentando en un primer momento el volumen de trabajo efectivo. Que aumenten el más tiempo trabajando y con la misma carga. Cuando el paciente ha cumplido esto, aumentamos la intensidad o la resistencia metiendo algunos objetos o simplemente que hagan con más fuerza el ejercicio.
Posteriormente reducimos los tiempos de descanso, subimos menos a superficie e intentamos que el paciente pase más tiempo bajo el agua. Y por último aumentamos la dificultad del ejercicio. Recordando el principio de especificidad, al cambiar el tipo de ejercicio supone una dificultad añadida, poniéndole tareas cognitivas o metiéndole otro tipo de objetos diferentes. Como os decía, este estudio se hizo con buceadores voluntarios en los que se estimó el gasto energético en las tareas de limpieza de un acuario. El gasto medio energético fue de 5,8 METs. Los buceos fueron de unos 23 minutos aproximadamente, de media. Y bueno, el mayor gasto energético fue de 10,5 METs. Y curiosamente ese gasto energético lo tuvieron los buceadores voluntarios que tenían las con la misma tarea que los otros buceadores. Con eso nosotros estamos trabajando con pacientes en un medio diferente en el que puede estar más nervioso, la frecuencia cardíaca aumenta y el agotamiento puede llegar antes, con lo cual tenemos que prestar bastante atención a esto. Y bueno, eso es nuestro trabajo y lo que estamos haciendo en piscina con diferentes tipos de pacientes. Muchas gracias a todos.